Sus compañeros han preguntado acerca del examen, la práctica en estos momentos, y la respuesta ha sido que la práctica se entrega al momento de ingresar al examen, ¿no? Es como un boleto de entrada para el examen. Va a haber dos prácticas, una ya se dio, otra la voy a subir el día de hoy, se entrega el día viernes. Hay una tercera práctica que les voy a dar, seguro me van a preguntar después. Esa tercera práctica no se va a entregar para este segundo parcial, sino se va a entregar ya no para el primero, sino para el segundo, ¿ya? Va a haber una práctica 3, 4 y posiblemente una 5, que va a ser para el siguiente parcial. Em, ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? Creo que eso fue lo más importante que preguntaron. Ah, y que son dos prácticas, pongan una carátula cada uno, háganlo ordenado, para que la revisión sea fácil y además eh, tenga dos carátulas su presentación, pero únanlo en un solo documento, ¿no? Si van a entregar en flip, si van a entregar en grampado, o la forma en que vayan a entregar, pero unido. Y así a la parte superior derecha le ponen número de lista en la carátula. Ya, eso también dijimos, ¿no? Número de lista en la parte superior derecha, para que se pueda ordenar fácilmente. Muy bien, ahora sí, continuamos. Inge, disculpe, ¿será que puede poner en la pantalla el ejercicio que hicimos ahora para sacarle una captura, por favor? Em, ya, vamos a ponerlo. Aunque no sé si compartir la pantalla, ¿lo están viendo? No, no. No, Inge. A ver, su compañero ha pedido que podamos compartir una vez más el ejercicio realizado el día de hoy. Lo estamos compartiendo. Ahí Una está. consulta, Inge. En la gráfica tenemos una tabla que creo que igual hemos interpolado. Quería consultar de dónde sacamos los valores de 0,83, 2,83, 5,33. Muy bien. Eh, Hace un momento hizo la misma pregunta a su compañero, solo que de un solo dato. De todas formas, voy a contestarla. Eh, Nosotros hemos analizado tres estratos. El primero de 0 a 1,66, el segundo de 1,66 a 6,66 y entre estos estratos, perdón, el segundo de 1,66 a 4 y el tercero de 4 a 6,66. Para nosotros aplicar esta fórmula necesitamos encontrar un I13 característico de ese subestrato que estamos analizando. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Arriba, abajo o al medio? Y la respuesta es al medio. Para encontrar ese I13 al medio, nosotros encontramos dónde queda el medio. ¿Y cómo se halla el medio? A través de un promedio, ¿no? Por ejemplo, eh, para el primer estrato decimos, ya, 0 más 1,6, 66, dividido entre 2, igual. ¿Cuánto sale? Debería salir 0,83, ¿no? Que es lo que se ha Sí. dictado. Para el segundo estrato, entre 1,66 y 4, entre 1,66 más 4 dividido entre 2. Eso, perdón, ¿cómo es? Está bien. Debería salir 2,83 este valor. Y por último,
el último estrato entre 4 y 6.66. 4 más 6.66 dividido entre 2 debería salir 5.33. Entonces, esto se ha usado en esta tablita. Y delta Z, Inge. El delta Z. Mira, cuando nosotros vamos a dividir esto, cuando vamos a dividir, tenemos que dividir donde hay algún cambio, ¿no? El cambio puede ser porque haya cambio de material o porque haya cambio de nuestra curva, ¿no? Esta gráfica nos muestra las curvas de la variación del I13. Entonces, el primero lo hemos definido donde está el Z o el I13 pico. Y por interpolación en esta tabla, nosotros hemos encontrado que el I13 pico está a 1.66. Y eso es lo que hemos puesto ahí. Ahora, otro lugar donde hay un cambio algún cambio es por el cambio de material entre este estrato de aquí y este de acá. Entonces, otra división. Muy bien, ¿entendió? Sí, A ver, un ratito. Guaira Samuel, ¿o tú estás hablando? sí, ingeniero. Adelante. La Z representativa del segundo estrato no sería la suma de la primera y la mitad de la segunda, o sea, 1.66, 4 sobre 2, o sea, 3.66 para llegar al representativo. A ver, ¿qué es lo que estás diciendo? No, Para llegar al Z representativo para sacar el I3C, no sería la suma del primer estrato más la mitad o sea, del estrato, la mitad del segundo estrato. claro que sí. Eso es lo que dijimos hace un momento, ¿no? Cuando preguntó su compañero, usamos los 2 metros. ¿Qué otra forma podemos hallar aparte de usar el promedio? Por ejemplo, para hallar este 0,83 decimos, ¿dónde inicia el estrato? En 0. En 0 inicia el estrato. Más la mitad del delta Z, 1,66 entre 2. 66, ¿no? 66. ¿Cuánto sale eso? 0,83 igual. El siguiente. eh, el inicio del estrato es 1,66 más la mitad el espesor del subestrato, 2,34 dividido entre 2. Eso debería salir lo mismo, ¿no? 2,83. Y el tercero, ¿dónde comienza el estrato? Aquí arriba. 4 más el delta Z, 2,66 dividido entre 2. Eso debería salir igual 5,33. Las dos formas, sin ningún problema, pueden usar. La cosa es hallar el punto medio de cada estrato. ¿Está bien? Sí, está bien. Ingeniero, yo tengo una duda. A ver, adelante, pregunte. Pregunte ahora. Las cargas finales no deberían sellar con el relleno más porque creo que está con relleno. Las cargas finales. ¿Dónde hemos hallado carga final? Te digo en el cargas finales en el inicio, eh, por, para hallar la carga neta. Ya, la carga neta. En este caso, el ejercicio nos ha facilitado eso.
El ejercicio nos da ya la carga aplicada a nivel de fundación. O sea, nos da lo que decíamos, nos da la carga. ¿Dónde está la carga? Hemos hecho el análisis de esto. Aquí está, ¿no? La carga efectiva es igual a la carga menos la presión de poros. La presión de poros es 0 y la carga ya nos da el ejercicio. Si no nos da el ejercicio, hay que hacer el análisis como hemos hecho anteriormente y lo hemos hecho varias veces. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. A ver, los de el Zoom, por favor, me verifican que vean y esté cambiando las diapositivas. Sí, Sí, ya se ve. sí, ingeniero. Muy bien. Ayer habíamos visto acerca de la consolidación primaria y habíamos dicho que cuando hablamos de consolidación primaria es un cambio de volumen producto de la expulsión de agua que hay en el suelo, se da en suelos finos y normalmente esa expulsión de agua es lenta, es lenta. Normalmente cuando tenemos un suelo, este suelo pudo haber tenido una historia geológica, se llama. La historia geológica se refiere a que un punto cualquiera pudo tener ningún esfuerzo al principio en la superficie, pero luego se le carga con material, luego se puede descargar un poco, luego se puede volver a cargar. Y habíamos visto que esta gráfica representaba los periodos de carga y descarga, ¿no? Cuando nosotros aumentamos un esfuerzo efectivo, ¿qué sucede con el índice de vacíos? ¿Disminuirá o aumentará cuando aplicamos una carga? El índice de vacíos disminuiría. Eso, gracias. Claro que sí, el índice de vacíos disminuiría cuando tenemos una carga. Entonces, miren, este es este dibujo. Vamos a concentrarnos en esta línea, repasando un poco lo que vimos ayer rápidamente. Tenemos un índice de vacíos inicial, aplicamos más carga, disminuye. Más carga, vuelve a disminuir. Más carga, vuelve a disminuir. Pero, ¿qué pasa si no solo incrementamos carga, sino en algún momento quitamos la carga? Este punto 2 es un punto donde se quitó la carga y si fuese un resorte, si tuviese un comportamiento totalmente elástico, debería volver sobre esta línea, ¿no? Aumentas, viene aquí, disminuyes, viene acá. Pero como el suelo tiene un comportamiento elastoplástico, cuando se quita la carga, ya no vuelve, aumenta el índice de vacíos, pero ya no vuelve al mismo punto. Y entonces esto divide a la curva en dos partes. Una curva que es la curva virgen de compresión, cuando solamente ha habido cargas, y si hay una descarga y se vuelve a cargar, se conoce como curva de recarga o de expansión. Lo interesante es que después de que ha sido descargada y vuelve a cargar, sí sigue esta misma línea. Es decir, el suelo que ha sufrido un esfuerzo mayor en el pasado
y luego se le quita y se le vuelve a cargar en este intervalo, sí sigue un comportamiento elástico, por lo menos más cercano a un comportamiento elástico. Después veíamos que a través de fórmulas muy conocidas nosotros podemos determinar el asentamiento. Eh, Teníamos aquí las fórmulas de volumen inicial, deformación volumétrica, deformación vertical, y uniendo todo eso nos salía una fórmula general para hallar el asentamiento, que el asentamiento va a ser el, el espesor del estrato por cambio del índice de vacíos sobre 1 más índice de vacíos inicial, lo que significa que para nosotros determinar la consolidación, el asentamiento por consolidación, ¿cuál es nuestro objetivo, jóvenes? ¿Cuál es nuestro objetivo? Determinar el cambio de índice de vacíos, porque como habíamos dicho, ¿no? La consolidación se da solo en suelos finos saturados. Si cambia el índice de vacíos, tenemos el asentamiento. Si conocemos el cambio de índice de vacíos, tenemos el asentamiento. Entonces, en términos claros, cuando tú estás analizando asentamiento por consolidación, si tú conoces el cambio de índice de vacíos, ya tienes el asentamiento, ¿no? Ya puedes calcular con eso. Bueno, sugerir por si acaso a los que están en el Meet, hay espacio en el Zoom, ¿no? En el Zoom tienen una ventaja de que ven lo que se está rayando sobre las diapositivas. Entonces, por ejemplo, ahorita veo que hay casi unos 20, hay espacio para 20 participantes en el Zoom. Continuamos. Bueno, luego decíamos también que, bueno, aparte de conocer el delta E, nosotros necesitamos conocer el índice de vacíos inicial. Eso se puede conseguir en laboratorio, ¿no? Cuando tú llevas una muestra al laboratorio, fácilmente tú podrías tener la humedad y la gravedad específica de los sólidos, además de otros parámetros. Y aquí podemos ver que a raíz de la humedad y la gravedad específica de los sólidos, nosotros podemos encontrar otros parámetros. Por ejemplo, queremos encontrar el esfuerzo efectivo inicial acá, en ese punto. Dice que es peso unitario sumergido por la altura del punto donde ha sido extraído. Pero esto también se puede expresar como peso unitario del agua por gravedad de los sólidos menos 1 más 1, 1 más índice de vacíos. No se preocupen tanto por la fórmula, sino preocupémonos sobre qué datos necesitamos para encontrar esto. Son datos para fácilmente obtener en laboratorio. Sacamos una muestra, obtenemos humedad y tenemos gravedad específica de los sólidos. Entonces podemos determinar el índice de vacíos inicial, el peso unitario sumergido. Si tenemos el peso unitario sumergido, podemos encontrar el esfuerzo efectivo en el punto donde hemos sacado la muestra. Muy bien. Aquí tenemos una gráfica que es similar a la que teníamos hace un momento acá. Es básicamente la misma, pero ya solo con una parte de la curva virgen y otra parte que tiene que ver con la expansión y recompresión. Es decir, ¿no? Había un esfuerzo aquí, se fue aumentando hasta aquí y luego se quitó parte del esfuerzo, llegó acá y luego posiblemente otra vez se cargó. Y este gráfico simplemente usábamos para encontrar la pendiente de esta primera parte.
que es la pendiente. Esta pendiente se conoce como CR y es el coeficiente de recompresión. En otros libros también se le conoce como coeficiente de expansión. Es coeficiente de expansión o recompresión. Recompresión, ¿no? Este de acá. Y bueno, cualquiera de ustedes geométricamente hallaría, ¿no? El delta E sobre el delta logaritmo de esfuerzo vertical efectivo. El único detalle de acá es que el eje de las abscisas acá, el eje X es el logaritmo del esfuerzo efectivo vertical, está en escala logarítmica. Y con esto, a través de esta fórmula, nosotros podemos despejar y encontrar el índice de vacíos en cualquier punto. A ver, quiero hacer una consulta a los del MIT. Los del MIT, ¿ven esto que se ha rayado rojo? ¿Ven algo rayado? ¿No ven nada? ¿Hay alguien en el MIT? Atento. Bueno. Ah, sí. Se puede ver. Se puede ver. Ah, ya, interesante. He encontrado la herramienta que no es del Zoom para que pueda estar en ambos casos el rayado. Muy bien. Seguimos. Lo malo es que queda rayada mi diapositiva. Ahora, aquí tenemos una gráfica que es la variación de la humedad con el OCR. Hay aquí una serie de fórmulas que pensaba explicarles, pero no hay tanta necesidad de explicarlo. Lo más importante de todo esto es que a raíz de lo que teníamos hace un momento, nosotros podemos ir deduciendo y sacar una fórmula para la humedad y una fórmula para el OCR. ¿Qué es el OCR? Enseguida vamos a verlo mejor, pero es el índice de, de consolidación o de precompresión. Y mide cuánto más grande era el esfuerzo de precompresión respecto al esfuerzo actual, ¿no? El OCR es el índice de precompresión. A ver, ¿cómo lo hemos llamado aquí? Índice de sobreconsolidación o precompresión también, pero vamos a usar el término que vamos a usar después, el índice de precompresión o de sobreconsolidación. Este es el índice que mide si nuestro suelo es sobreconsolidado o normalmente consolidado, ¿no? Es sobreconsolidado cuando el OCR es mayor es sobreconsolidado cuando el OCR es mayor a 1 y es normalmente consolidado cuando el OCR es igual a 1. Ahora, cuando nosotros calculamos esto o calculamos la humedad, no calculamos la humedad o el OCR
a través de todo el suelo. Y estas fórmulas nos muestran que tanto la humedad y el OCR varían son funciones respecto a la profundidad. Pero es totalmente calculable. Significa que por acá arriba la humedad es mayor. Vamos más abajo en nuestro suelo, va bajando, va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y si nosotros conocemos las características de nuestro suelo, como el SER, el GS, el OCR y todo aquello, nosotros, el OCR inicial, ¿no? Nosotros podemos ir conociendo también la humedad a través de la profundidad. Y lo mismo con el OCR, ¿no? El, el índice de sobreconsolidación va disminuyendo conforme va entrando a mayor profundidad. ¿Qué significa eso? Que nuestros suelos más cerca a la superficie, en muchos casos van a ser sobreconsolidados, pero que, perdón, sí, sí, claro, sobreconsolidados, ¿no? Y cuando vamos entrando más, se va acercando más a ser un suelo normalmente consolidado. De acá, resumiendo antes de pasar a la diapositiva, lo que nosotros necesitamos entender es que el índice de sobreconsolidación no es el mismo para todo un estrato, va cambiando conforme uno avanza en la profundidad. Lo mismo que en la humedad cuando hablamos de una arcilla saturada. Y, sin embargo, esto es muy posible de ser calculado a través de estas fórmulas. Muy bien. Ahora, acá tenemos un punto importante. Hace un momento un compañero ya preguntaba, hacía referencia a esto, mientras veíamos el esfuerzo o el asentamiento en arenas por el método Schmermann, tiene que ver con la determinación del incremento de esfuerzo promedio. ¿Qué es esto? Cuando nosotros, cuando nosotros, cuando nosotros graficamos nuestra curva de esfuerzo, cuando graficamos nuestra curva de incremento de esfuerzo, bueno, voy a rayar esto. Con la profundidad, no vamos a tener unas curvas como del I13 que teníamos hace rato por el método Schmermann. Cuando ustedes han hecho su práctica, ¿cómo les salía el incremento de esfuerzo vertical respecto a la profundidad Z? Les salía una cuestión así, ¿no? No era una recta. Y ahora la pregunta es, si nosotros quisiéramos encontrar un incremento de esfuerzo vertical que sea representativo de este estrato, ¿qué incremento de esfuerzo vertical vamos a encontrar o vamos a utilizar? Ah, pues utilizamos un esfuerzo efectivo vertical medio. Y alguien podría decir, ah, ese es el que está a la mitad del estrato. Ahora, según esta curva, ¿será el que está a la mitad del estrato? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, aquí ha habido una discusión, ¿no? Cuando hablamos del asentamiento en arcillas, ¿cómo hallamos el asentamiento en arcillas? Ah, alguien dijo, la mejor forma es hacer subestratos acá. Y estos subestratos tienen que ser menores a 2 metros. Uy, lo malo es que no tengo la opción borrar cuando rayo con esto.
Bueno, estos subestratos tienen que ser delta Z, vamos a poner aquí uno, menor a 2 metros. Y otros dijeron, no, incluso tiene que ser menor a 1 metro. Vamos a suponer que sea de 2 metros, ¿no? Y 2 metros, 2 metros, 2 metros. Entonces, para hallar el asentamiento, dice, ¿no? Deberíamos hallar nosotros el asentamiento para este subestrato de aquí, el asentamiento para este subestrato, S2, S3, S4, S5, S6, y luego sumar, y luego sumar. Esa es una forma, pero hay algunos autores que han sugerido algunas fórmulas para hallar ese esfuerzo, ¿no? Para no necesariamente encontrar el asentamiento para cada uno de esos subestratos. ¿Cuáles son esas fórmulas? Por ejemplo, este autor, Udú, en el año 2000 sugirió esta fórmula. Dijo que ese incremento de esfuerzo vertical que sea representativo en ese punto medio del estrato, para que represente el estrato, debería ser n, el número de subestratos que se haga por el incremento de esfuerzo vertical en el primer subestrato. Luego, más n-1 más el incremento del esfuerzo vertical en el segundo estrato. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos 5 estratos, esta n sería 5, aquí 4, 3, 2, hasta llegar a 1, ¿no? A 1. 1 por el incremento de esfuerzo en el último subestrato. En el último subestrato. Eso es lo que él propuso y dividir entre n, si pusiésemos 5, 5, 4, 3, una sumatoria, ¿no? Una sumatoria. Y de esa forma encontraríamos ese esfuerzo vertical. Ahora, por otro lado, Das, sugirió una relación un tanto más sencilla, ¿no? Que es esta de acá. ¿Qué dijo él? No, ¿saben qué? Si tenemos nuestra fundación acá y tenemos que analizar todo este estrato hasta esta profundidad, hasta nuestra fundación, si tenemos que analizar todo este H, agarramos y medimos justo aquí, al inicio, al final y al medio. Y aquí arriba, este es el punto T, este es el punto B y este es el punto medio. Hallamos el incremento de esfuerzo K, que ese está fácil, ¿no? Sería la carga neta nomás. Hallamos el incremento de esfuerzo K, ese sí hay que determinarlo. Y hallamos el incremento de esfuerzo K y lo ponemos en esta fórmula. El incremento de esfuerzo va a ser incremento de esfuerzo en la parte de arriba, más 4 veces el incremento del medio, más el incremento de la parte más baja, dividido entre 6. Y bueno, aquí está, ¿no? Como ya les expliqué, este incremento de esfuerzo sub T es incremento de esfuerzo en la parte superior del estrato, incremento de esfuerzo sub M, el incremento de esfuerzo en el medio del estrato, incremento sub B, incremento de esfuerzo en la parte inferior del estrato. Y hay otro método más que ha sido sugerido por Boles, que nos dice que para hallar el incremento de esfuerzo hay que hallar un área equivalente y dividir entre
el ancho del estrato. Y para hallar el área, se tiene esta fórmula. Es delta H por el esfuerzo en la parte superior. Lo voy a poner acá. Él divide los subestratos así y dice que en cada punto, si dividimos en 5, vamos a tener 6 puntos contando el inicial y el final. Hay que encontrar el incremento de esfuerzo en cada punto. El incremento de esfuerzo. Y el primero y el último dividir entre 2 y todos los demás los sumamos. Multiplicamos por H y ese sería nuestro A. Vamos a hacer un ejercicio de esto y vamos a entenderlo un poquito más. Pero, a ver, tenemos esas tres fórmulas. Las tres pueden ser utilizadas. Algunos dicen, no, mejor esta otra. Algunos solo utilizan esta de acá. Bueno, es una cuestión ya de criterios, ¿no? Los resultados salen iguales, no salen iguales. Salen cercanos, salen cercanos. No tan cercanos, pero salen cercanos. Muy bien. Tenemos aquí una gráfica que justamente muestra el incremento de esfuerzo con respecto a la profundidad. Y esto ya habíamos hablado varias veces. ¿Hasta qué punto de la profundidad es considerable el incremento de esfuerzo? Y en esta gráfica, miren, en esta parte de acá, es el esfuerzo efectivo inicial, ¿no? Y esta área de aquí, estoy pintando, es el incremento de esfuerzo. Entonces, mientras va llegando a mayor profundidad, el incremento de esfuerzo es pequeño hasta un punto donde ya no es significativo. Y como ya no es significativo, ¿y a qué punto no es significativo? Igual aquí hay distintos criterios, pero nosotros vamos a tomar como el 10% del esfuerzo, del incremento de esfuerzo efectivo aquí a nivel de fundación, que es la carga neta, Aquí dice determinación de la profundidad compresible del estrato de suelo. Es decir, nosotros vamos a tomar que nuestro suelo es compresible debajo de nuestra fundación hasta que el incremento de esfuerzo vertical sea 0,1 la carga neta. A ver, había una mano levantada, solo que no quise darle el espacio hasta terminar esta idea. Ya la bajó. Si hubiese, levanta la mano, ¿no? La mantienen allí y en algún momento yo les voy a dar el espacio. Cuando son los ejercicios, ahí sí, normalmente en el momento resolvemos la duda, ¿no? Ahora estamos viendo un poquito estos conceptos. Esfuerzo o presión de preconsolidación. Es lo que decíamos, hablábamos hace rato. ¿Qué es el esfuerzo o presión de preconsolidación? A ver, voy a pedir a alguien que pueda hacer lectura de los dos primeros párrafos. Adriana Carrillo Torres. Por favor, Adriana. Uy, ¿qué pasó? Hasta aquí, por favor. Adriana, ¿estás en la clase? Adriana Carrillo Torres. Sí, Inge. Ah, ya. Muy bien. Por favor, hasta donde está el punto rojo. Ok. Léalo. Esfuerzo o presión de preconsolidación. Se denomina presión de preconsolidación al esfuerzo efectivo
pasado máximo o presión pasada máxima a la que el suelo ha sido sometido. Esta presión es considerada como el esfuerzo de influencia del suelo. Condición normal consolidada, NC. Esta condición se presenta cuando el valor del esfuerzo es igual al valor del esfuerzo inicial. Esto significa que el esfuerzo efectivo presente es el esfuerzo efectivo máximo al que el suelo ha sido sometido en toda su historia geológica. Bien, voy a hacer una semejanza con el estudio, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es más fácil, el pre-kinder o el kinder? Pre-kinder, ¿no? Luego, después que pasas el kinder, viene primero de primaria, más difícil, ¿no? Pero ¿qué es más difícil, la primaria o la secundaria? Ah, no, pues la secundaria. Y después viene, ¿no? Pero ¿qué es más fácil? ¿La secundaria o la universidad? ¿Qué es más difícil? ¿Dónde se requiere más esfuerzo? En la universidad, ¿no? Antes, cuando entra a la universidad, extrañan sus tareitas de colegio. Pero, eh, y después, ¿no? Podría ser, ¿y qué es más complicado? Ya estar en un proyecto o estudiar para un examen, ¿no? O sea, un proyecto de trabajo. Entonces, los esfuerzos que necesitan o la exigencia se va incrementando. Es normal que alguien vaya kinder, primaria, secundaria, la universidad y al trabajo. Eso es lo normal, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si algunos de ustedes, habiendo ya estado en la universidad, vuelven a secundaria, por ejemplo? Les sería más fácil. Uy, sería pichanga, diría, ¿no? Sería muy fácil. ¿Y qué tal que tuviesen que cursar los cursos de primaria? Normalmente consolidado es eso. El suelo ha tenido más exigencia, ha tenido cada vez más exigencia, nunca ha retrocedido en su exigencia. Y a la exigencia o esfuerzo ha ido deformándose, ha ido deformándose. Y cuando va deformándose, es decir, siempre están en su mayor esfuerzo. Por ejemplo, ustedes, hace, no sé, hace 15 años atrás, estaban en kinder. Era complicado, posiblemente era complicado, estaban en su máximo esfuerzo, nunca antes habían ido, a hecho tareas y demás. Luego fueron a primaria, igual están en su máximo esfuerzo. A secundaria está en su máximo esfuerzo. Ahora también está en su máximo esfuerzo para aprobar las materias de la universidad. Y cuando terminen, van a continuar en su máximo esfuerzo. Eso es normalmente consolidado. El suelo que siempre ha recibido más y más carga. Y la sobreconsolidada es alguien que, un suelo que antes recibió más carga y ahora está más tranquilo, ¿no? Ahora tiene menos carga. ¿Qué tanta menos carga o esfuerzo efectivo tiene? Eso mide el OCR. Ahora, yo les decía, si ustedes retrocediesen y tuviesen que cursar otros cursos de abajo, ¿les sería más fácil? Les sería más fácil. Aquí en suelos, ¿en qué se traduce eso? En deformación, ¿ya? Un suelo normalmente consolidado, el delta E es mayor. Pero para un suelo sobreconsolidado, cuando le van poniendo un poquito más de esfuerzo, pero sin llegar al máximo esfuerzo anterior, el delta E es menor. Lo que significa que los suelos, las arcillas normalmente consolidadas, tienen un asentamiento más grande. Y las arcillas sobreconsolidadas tienen un asentamiento más pequeño. Y hace unas clases yo les decía también que esto tiene se parece a la compactación, porque la compactación es
es algo parecido a esto, pero no es consolidación, por supuesto. Pero, ¿qué se hace? Se le pone a una carga en la compactación, luego se libera, por supuesto, la carga, la compactadora pasa solamente, no se queda permanentemente, para que en el futuro, si reciben una carga, la deformación sea pequeña. Cuando un suelo ha sido sobreconsolidado, en el pasado ha tenido una carga mayor, su asentamiento es pequeño. Este es el criterio más importante, jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de esto. ¿Qué significa normalmente consolidar? Ah, ya, que sus esfuerzos han sido siempre mayor, en este momento está en el esfuerzo mayor, los anteriores siempre han sido menores, ha ido aumentando conforme el tiempo. ¿Pero qué significa eso? Significa que su asentamiento puede ser mayor. En cambio, cuando es una sobreconsolidada, no, antes ya ha tenido mayor esfuerzo. Ahora, cuando se le aplica un poquito más de esfuerzo, entonces su asentamiento no va a ser tan considerable. O sea, si ustedes construyesen, hablando de una arcilla, ¿qué arcilla sería mejor, más óptima? ¿Una normalmente consolidada o una sobreconsolidada? Sobre consolidado. Consolidado. Sobreconsolidada, ¿no? Muy bien, avanzamos. Ahora, aquí tenemos otra vez una gráfica, la gráfica que estábamos viendo, pero más algunas otras gráficas. ¿Qué nos muestra esta gráfica? A ver, Robert Pinto está levantando la mano. Adelante, Robert. Sí, ingeniero, una pregunta sobre el normalmente consolidado. En ese, bueno, una aclaración más que todo quería, es sobre si en ese punto, cuando el suelo es normalmente consolidado, quiere decir que está en su máximo esfuerzo en ese momento, ¿Sí? y cuando es sobreconsolidado, allá está como que antiguo, bueno, en su historia geológica ya tuvo un esfuerzo mayor al del actual. Exactamente. Aquí Ya está bien. lo vamos lo vamos a ver. Miren, esta curva es la curva de consolidación. Y la pendiente de esta curva se conoce como C sub C. Hace rato nosotros habíamos visto esta pendiente, C sub R, que es la pendiente, el coeficiente de recompresión y el coeficiente de consolidación. ¿Ya? Miren, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos analizando puntos en la historia de este suelo, de esta arcilla. Si estamos en este punto, significa que este punto ha sido en la historia su mayor esfuerzo. Pero luego pasa el tiempo, este punto es de mayor esfuerzo. Luego este punto es de mayor esfuerzo. Y luego este punto es el de mayor esfuerzo. Y aquí se libera, ¿no? Un poco de esfuerzo y vuelve acá. Ahora ustedes encuentran el suelo en este punto, bajo un esfuerzo U. Miren, el suelo ya estuvo en un esfuerzo U antes, pero cuando estaba acá en ese esfuerzo U, en la curva de consolidación, su índice de vacíos era mayor, ¿no? Aquí había un índice de vacíos. Pero ahora, después de que ha recibido una carga más grande y luego ha vuelto a esta carga de aquí, tiene un índice de vacíos más pequeño. Por lo tanto, esto ya ha sido comprimido, eso ya ha sido asentado. Eso usa la gente, ¿no? Que no necesariamente los ingenieros. Ah, ya está asentado, dicen, ¿no? Ah, en algo tienen razón, ¿no? Lo que dicen significa que antes ya ha tenido una carga mayor y ha tenido un asentamiento, es decir, un delta E, y ahora pues ya no tiene mucho que asentarse, porque es una arcilla. Esta recta de acá, en cualquier punto, si pusiéramos un punto aquí,
es una arcilla sobreconsolidada. Y si ponemos cualquier punto en esta otra recta, es una arcilla normalmente consolidada. Muy bien. Ahora, miren, este gráfico es el mismo que este gráfico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? Que aquí se ha puesto el esfuerzo vertical en escala logarítmica y aquí se ha puesto en una escala normal. Cuando ponemos en una escala normal, el índice de vacíos y el incremento de esfuerzo eh, el esfuerzo efectivo no es una recta, es una curva. Y otra vez llegó aquí a este punto, se descargó y luego se volvió a cargar. Y esto ya creo que les mencionaba la anterior vez, ¿no? Cuando se descarga y se vuelve a cargar, no sigue la misma curva, ¿no? Pero si sacamos una pendiente secante, si unimos los dos puntos, la pendiente tanto de compresión como, o diré la de expansión como recompresión, es la misma. Y, por ejemplo, ¿no? Si está en este punto y aumentamos un poco de esfuerzo efectivo acá, ¡pum! Luego otro poco acá y lo volvemos a liberar, la teoría nos dice que cuando volvemos a liberar, si vuelve por esta línea, podemos subir y bajar cuando nuestro suelo está sobreconsolidado. Qué interesante. O sea que el suelo sobreconsolidado es un suelo elástico, o por lo menos más cercano a ser elástico. En cambio, un suelo normalmente consolidado es un suelo más cercano a ser plástico. Ustedes recuerdan que decíamos, ¿no?, que el suelo es un material elastoplástico. Bueno, aquí ampliamos este concepto, ¿no? ¿Cuándo es plástico? Hablando de una arcilla, cuando está normalmente consolidado, su comportamiento es más plástico. Cuando está sobreconsolidado es elástico. Significa que cargas, descargas, puedes volver al anterior índice de vacíos, y si cargas, vuelves al anterior, y carga y descarga va a seguir la misma curva. Muy bien. Eh, entonces, cuando hacemos esto, esta intersección, este punto de acá en la gráfica, es conocido como esfuerzo de preconsolidación. Esfuerzo de preconsolidación. Miren, si nosotros tenemos nuestro suelo acá y vamos aumentando el esfuerzo, va a seguir esta recta ¿hasta cuándo? Hasta llegar a ese máximo esfuerzo de su historia pasada. Si llegamos a este punto y seguimos aumentando el esfuerzo, nuestra gráfica, nuestro índice de vacíos ya no va a variar según esta línea, sino va a variar otra vez según esta línea de acá. Y si nosotros más abajo hiciéramos otra vez otra descarga, vendría otra vez por aquí, y si volvemos a cargar, cargaría hasta acá y otra vez volvería a esta curva de acá. Esta curva que corresponde a una arcilla normalmente consolidada y esta curva a una arcilla sobreconsolidada, esta curva de acá, la pendiente, por eso se llama pendiente de consolidación. Y esta pendiente de acá se llama pendiente de sobreconsolidación. Y algo interesante que también nos dice la teoría de consolidación es que esta pendiente es muy cercana a esta otra pendiente. Y si nosotros viniésemos acá y otra vez recargamos, esta pendiente también va a ser muy cercana a esta, que se conoce como pendiente de
recompresión o expansión, ¿no? En algunos textos ustedes van a encontrar como C sub E, porque coeficiente de expansión o recompresión. A ver, ¿aquí se entendió? ¿Hay alguna consulta? Ya. O sea que, miren, nuestro suelo, jóvenes, señoritas, imaginemos que está aquí. Si está aquí, ¿es normalmente consolidado o sobreconsolidado? Sobreconsolidado. Sobreconsolidado. Y nosotros le ponemos un incremento de esfuerzo muy grande y llega hasta aquí, hasta aquí. Nosotros tenemos que tratar a nuestro suelo, analizarlo como sobreconsolidado o como normalmente consolidado, que va a llegar hasta acá, a este punto seguramente. Nosotros tenemos que analizarlo hasta este punto como un sobreconsolidado y a partir de este punto como un normalmente consolidado. Estas gráficas nos permiten determinar el índice de vacíos. Si tenemos estas gráficas, nosotros podemos determinar el índice de vacíos en cualquier momento. Ejemplo, mire, esto es así. Inicialmente estamos en este punto y nosotros calculamos un incremento de esfuerzo llega hasta acá. Este va a ser el incremento de esfuerzo puesta la fundación. Nosotros subimos y tenemos esta gráfica, calculamos acá y ustedes pueden tener el delta E. ¿Y cuál era el objetivo en la consolidación para hallar el asentamiento? Encontrar el delta E. Si en ese delta E ustedes pueden encontrar, ¿dónde está? El asentamiento, ¿no? Ahí estaba, aquí. Ahora, pero ese delta E tiene una teoría, ¿no? Detrás. Esto es de forma simple, ¿no? ¿Cómo determinar ese delta E? Tiene ensayos de laboratorio y demás. Pero si tuviesen ustedes la curva, es así de fácil. Pero si el incremento de esfuerzo, como decía, era mayor y llega hasta por acá, entonces ustedes para determinar el delta E, tienen que determinar dos deltas E, ¿no? Un delta E con esta curva de acá y otro delta E con esta curva de acá. Y en este gráfico, jóvenes señoritas, se resume todo lo que es consolidación. ¿Qué necesitarían ustedes para hallar este delta E? Necesitarían saber dónde está este esfuerzo. Necesitan saber las pendientes, ¿no? La pendiente de aquí, la pendiente de aquí. ¿Qué más necesitarían? Bueno, si tienen un punto y pendiente, pueden hacer esta recta, y si tienen un punto y la pendiente, esta otra recta. Eso necesitan. Y en laboratorio, nosotros determinamos. Si ustedes van a recibir resultados de laboratorio, van a recibir los resultados estos de acá. Y en laboratorio nos va a dar algunos resultados para determinar este esfuerzo de preconsolidación. Y este va a ser otro punto de análisis. ¿Cómo yo hallo este esfuerzo de preconsolidación? Ahí está el detalle, ¿no? Tú puedes analizar tu suelo ahora, ¿no? ¿Cuánto es su esfuerzo actual? Pero ¿cómo saber cuánto esfuerzo tenía en el pasado? Ese, ese es el tema más profundo acá, ¿no? ¿Cómo saber cuál es su esfuerzo en el pasado? Porque ¿cómo tú sabes si tu suelo es normalmente consolidado o es sobreconsolidado? ¿Tú puedes calcular tu esfuerzo efectivo actual? Sí, ¿no? Sabemos los cálculos. Si tenemos una profundidad, hallamos el esfuerzo efectivo ahora, o antes de poner la carga, antes de poner la fundación. Podemos hallarlo. Pero ¿cómo podemos saber cuánto fue el esfuerzo efectivo más grande en toda la historia de ese suelo? ¿Cómo podemos saber? Y ahí entra lo que es el ensayo de consolidación.
en laboratorio. Aquí estamos. A ver, esta de abajo la vamos a dejar, es básicamente la misma curva, solo que en deformación unitaria. Ahí entra el ensayo de consolidación unidimensional. ¿Qué es el ensayo de consolidación unidimensional? Miren, básicamente el ensayo de consolidación unidimensional es un ensayo que nos permite determinar algunas cosas, como el esfuerzo de preconsolidación. Entre otras cosas que nos permite determinar es el índice de recompresión y el índice de consolidación. Y como dijimos, si tenemos estos datos en nuestro suelo, pues podemos graficarlo y cuando nosotros saquemos nuestra muestra de suelo, podemos encontrar, habíamos dicho, el índice de vacíos inicial. Y si tenemos el índice de vacíos inicial y todos estos, y por supuesto podemos determinar de la historia actual el esfuerzo efectivo inicial. Voy a volver al anterior. O sea, si nosotros obtenemos una muestra y por los datos de campo podemos determinar el esfuerzo efectivo inicial al momento de construir nuestra fundación y podemos determinar el índice de vacíos inicial y ya tenemos nuestro punto de partida. Teniendo ese punto de partida, en laboratorio determinamos el esfuerzo de precompresión y determinamos las pendientes de estas dos curvas. Y con eso nosotros podemos movernos a través de esta curva como querramos, ¿no? Como querramos. Para cualquier incremento de esfuerzo vertical encontraremos un cambio en el índice de vacíos y con ese índice de vacíos encontraremos nuestro asentamiento. A ver, ¿hay alguna consulta hasta aquí? ¿Hay alguna consulta? Ninguna consulta. Muy bien. Continuamos entonces. ¿En qué consiste el ensayo de consolidación unidimensional o odométrica? Consiste en extraer una muestra, solo para su conocimiento, normalmente esta muestra es una muestra cilíndrica que se extrae en un tubo Shelby normalmente. Hay otras formas de extraer. Es un tubo Shelby, es un tubo que se va hincando en la tierra y luego se lo saca y ahí adentro traemos una muestra inalterada. Y aquí aparece una palabra importante que es muestra inalterada. ¿Qué es una muestra inalterada? Una muestra inalterada es una muestra que conserva las características de campo. Por ejemplo, su peso unitario, ¿no? Tiene que mantenerse, es decir, te extraes con un volumen y tiene que mantenerse ese volumen. Se mantiene la humedad, se mantiene la forma y entonces esa es una muestra inalterada, una muestra que conserva las características de campo. Esa muestra se trae al laboratorio y se pone, esta es la muestra por si acaso. En una prensa, básicamente esto es una prensa. Es una prensa, aquí hay una P, una fuerza, que va a comprimir.
va a comprimir este estrato que tiene que estar saturado, ¿no? Recordemos que la condición para la consolidación es que sea saturado. Entonces, también en este ensayo se asemeja esto. A ver, denme un segundito, por favor. Muy bien, jóvenes. Disculpen, tenía un asunto importante que surgió que atender. Muy bien. Estábamos acá. Entonces decíamos que para que nuestra muestra esté de acuerdo a las condiciones de campo, lo que se hace es que esta prensa está sumergida en agua, ¿no? La muestra, ¿no? No la prensa. La muestra está sumergida en agua y vamos a aplicar una carga. Cuando nosotros apliquemos una carga, ¿qué va a haber aquí en la muestra? Un incremento de esfuerzo. Y cuando haya un incremento de esfuerzo y es una muestra saturada, entonces va a haber consolidación. Ah, pero ¿qué es la consolidación? Habíamos dicho, la consolidación es cuando esta muestra va cambiando de volumen producto de que el agua va saliendo. ¿Y por dónde va saliendo? Esto de aquí, que está arriba, son piedras porosas, ¿ya? Son piedras porosas que permiten la salida de agua. Entonces, esta carga, por supuesto, no se puede cargar de golpe, ¿no? Pero si cargamos de golpe, ¿quién va a resistir el incremento de esfuerzo? El agua, la presión de agua. Se va cargando poco a poco, ¿no? Se carga un poco y se deja que haya consolidación. Cuando termina la consolidación, otra vez se aumenta la carga para que haya otro periodo de consolidación. Y así se hacen varios periodos de consolidación. ¿Y cómo se sabe cuándo ha terminado el periodo de consolidación? Por ejemplo, se pone 12 kilopascales.
y esto empieza a consolidarse. ¿Qué significa consolidarse? Había una altura inicial, pero ahora esa altura inicial